Hola, hola, mi nombre es Joana Andrea Ramírez Matiz, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR del programa Licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy vamos a exponer unas entrevistas que se realizaron desde la asignatura Equidad de Género y pues mostrando desde varios ámbitos este tema tan importante que nos invade en la sociedad, que es la equidad de género, la igualdad que tenemos. A continuación vamos a ver nuestra primera entrevista con Fernanda Moreno, quien desde su punto de vista, sus conocimientos previos, nos da sus respuestas frente a unas preguntas que hemos planteado para el tema de equidad de género. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Fernanda. El día de hoy voy a apoyar a Andrea respondiendo unas preguntas. La primera pregunta es ¿qué es la sexualidad? Entonces yo entiendo por sexualidad que son las características o condiciones anatómicas, fisiológicas o psicológicas de cada sexo. La segunda pregunta es ¿qué es sexo? Entonces, sexo es es una condición orgánica que distingue a los hombres de las mujeres. La tercera pregunta es diferencias entre sexo y sexualidad. Entonces, pues voy a nombrarle algunas de las diferencias que creo que hay entre ellas, o sea, más que digamos que una diferencia entre sexo y sexualidad pues, tiene que ver con que pues sexo tiene unas diferencias físicas entre el hombre y la mujer, ¿sí? Que pues todos conocemos. Y sexualidad es el modo de cómo yo me comporto, cómo siento, cómo pienso, cómo actúo dentro de una sociedad. ¿Sí? Eso podría ser una diferencia entre sexo y sexualidad. Otra podría ser el sexo es igual en cualquier época o lugar, ¿sí? Y mientras que la sexualidad varía de acuerdo a la cultura, a la época o en el país o en el grupo en que estemos, ¿sí? Eso es como una diferencia también de entre sexo y sexualidad. Eh, eh, la, bueno, vamos en la cuarta pregunta, me dice qué es género. Entonces, para mí género es como una característica o una condición en el cual diferenciamos femenino o masculino. ¿Sí? Entonces, para mí eso tiene que ver con género, lo que yo diferencio entre femenino y masculino en el vocabulario o pues en el ser humano. La siguiente pregunta dice, ¿qué relación hay entre sexo y género? Entonces, más que relación hay es como unas diferencias y es claro que, digamos, cuando hablo de sexo, pues estoy hablando de hembra o macho y pues tengo en cuenta que dentro de ellas existen unas categorías biológicas, unas categorías naturales, existen diferencias fisiológicas, se nace siendo hembra o macho, eso es universal y no cambia. Y siendo género, pues lo que les decía anteriormente, femenino o masculino, pues dependiendo de las categorías socioculturales en las que nos encontremos, en cuanto a las relaciones o desigualdades, el género pues también es algo que se aprende, varía de sociedad a sociedad y de cultura a cultura, y esto pues puede cambiar, ¿sí? El género pues en algún momento de nuestras vidas, si nosotros así lo determinamos, puede cambiar. La siguiente pregunta hace referencia en que si creo que son sinónimas la palabra igualdad y equidad, y pues yo digo que no, no son, son sinónimas, aunque pues se parecen mucho, no son sinónimas, porque pues la igualdad significa que cada uno recibe lo que le corresponde o lo que merece, perdón, la equidad. Y la igualdad, en cambio, implica recibir el mismo trato sin considerar las diferencias, sin mirar si usted es hombre o mujer, o pobre o rico. Entonces, por eso creo que no son sinónimas. La siguiente pregunta habla sobre qué es equidad de género. Entonces, para mí, equidad de género consiste en igualar las condiciones o oportunidades existentes entre ambos sexos, bien sea hombres y mujeres, se deben contar con las mismas oportunidades de trabajo, con las mismas oportunidades de estudio. Entonces, eso entiendo por equidad de género. La última pregunta es a quién, o sea, quién debe hablarle de educación sexual a los niños.
y para mí es claro y no tiene reversa que eso empieza desde casa. Nosotros como padres o los padres en general son los que deben de empezar hablándole a sus hijos sobre educación sexual, y si ellos pues no se ven en la capacidad o en la confianza o eso, pues deben de buscar ayuda, pero indiscutiblemente creo que es importante que desde la casa los padres le hablen a sus hijos de sexualidad, bien sea la mamá o el papá, la persona que más se le facilite, pues para evitar en niños, jóvenes y adolescentes embarazos no deseados, en evitar violaciones. Creo que por eso es importante que desde casa se hable de la educación sexual. Entonces, pues esas son las preguntas. Espero pues haberles aportado un poquito y haber contestado bien las preguntas. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias para Fernanda. A continuación vamos a ver las respuestas escritas que nos ha enviado la señora Nancy García en solicitud a esta entrevista. Muchas gracias a la señora Nancy García que nos permitió realizar esta entrevista de esta forma escrita. Ahora vamos a ver la voz de Ángela García, una profesional en comunicación social y una persona muy cercana al tema de equidad de género. La sexualidad es una construcción social de cómo se asume las interrelaciones personales a partir de las características que la persona o el individuo desea asumir como postura frente a la vida. Es decir, la sexualidad no está ligada con las características biológicas, sino con las características sociales y las apuestas individuales de cada persona. Por el contrario, el sexo está relacionado con las características biológicas del ser humano. Claro que existe una diferencia entre sexo y sexualidad. La diferencia radica en que mientras una está sujeta a las condiciones naturales de la naturaleza del individuo, características biológicas y fisiológicas, la otra es una construcción social. El género, al igual que la sexualidad, es una construcción social. Mientras la sexualidad corresponde a la forma individual de relacionarse con el otro en todos los aspectos de la vida, el género va más allá, porque lo que dice los estudios de género es que es la forma en cómo la persona se ve hacia adentro y se proyecta hacia afuera. Entonces existen diferentes géneros más allá de los heteronormativos, es decir, más allá de hombre y mujer. Hay géneros que pasan por el LGTBI, pero también algunos que son andrógenos, otros que se hacen apuestas sobre si se tiene que ser obligatoriamente un ser sexuado y hacen una propuesta sobre la asexualidad. Bueno, la relación entre género y sexo se da desde la heteronormatividad, es decir, desde lo que nos han dicho que es normal. Digamos que desde la Biblia nos han dicho que hombre y mujer los creó Dios y el fin de la relación es reproducirse. Todo lo que no tenga que ver con salvaguardar la prolongación de la existencia de la humanidad, pues es considerado anormal, una anomia. ¿Qué pasa con el sexo y el género? Pasa que desde lo normal, si tú tienes un sexo masculino, pues te debes comportar como un hombre, pero no como cualquier hombre, sino como el hombre que te dicta la sociedad y la cultura donde naciste. Digamos que ahí podríamos hablar de una relación. La igualdad y la equidad son dos términos diferentes, aunque no son opuestos o antónimos. La igualdad tiene que ver que yo garantizo unas condiciones igualitarias entre los sujetos sin considerar sus características particulares. La equidad de género, bueno, la equidad de género es un término que va en relación con lo que hablábamos ahorita. Históricamente las mujeres se han presentado en desigualdad de oportunidades frente a los hombres. Si nosotros miramos las estadísticas, ahí podremos encontrar que los hombres tienen trabajos mejor remunerados que las mujeres. Y esto se da porque, digamos que hay trabajos que aunque no son
mano de obra tecnificada son mejor reconocidos que otros. Por ejemplo, en esta parte del país, si dos chicos que se gradúan de bachillerato, si el chico se va a trabajar en una palmera, va a trabajar con un salario mínimo y todo lo de ley. Pero si la chica solo encuentra una oportunidad laboral lavando platos en un restaurante, pues no va a tener lo de ley, y aparte de eso su jornal no va a ser reconocido dentro de estos marcos legales y va a estar muy por debajo de lo que gana el hombre. La educación sexual de los niños debe darse desde la casa, pero esto no exime de responsabilidad a los docentes que están a cargo de ellos. Es decir, es un trabajo que se debe articular en casa y en el colegio. Concluyendo las entrevistas sobre equidad de género, un tema muy importante que está inmerso en nuestra sociedad. Bueno, vamos a hacer como una recopilación de información de las entrevistadas. Bueno, ellas hablan sobre la sexualidad. Creo yo que sí están un poquito desenfocadas sobre como tal el tema que abarca la sexualidad, porque se van a un tema de características fisiológicas sobre placeres sexuales, cuando pues esa no es la terminología o cómo se está enfocada la sexualidad. La sexualidad, según la UNESCO 2010, es la interacción cognitiva entre las personas y el medio ambiente. Hace referencia hacia 4 aspectos súper importantes, que entre ellos está el sexo, la parte reproductiva, el erotismo y el vínculo afectivo, lo cual nos lleva a tener una perspectiva social, ¿sí? Entonces, creo yo que sí debo de ahondar un poco más el tema con estas personas, ya que pues sí están un poquito desenfocadas en ello. Pero sí hubo una en que habló sobre la construcción social, que hace referencia a esta palabra. La sexualidad es la construcción social, hace parte hacia la sociedad, cómo se asumen estos roles dentro de nuestra sociedad, los roles que hombre o mujer. Listo, el sexo hablan sobre las condiciones que distinguen hombres y mujeres. Sí, el sexo es el conjunto de las características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los define tanto como hombres o como mujeres. Si estamos pues bien orientados y bien enfocados al término como tal. Y también están hablando sobre el género, características y condiciones que pueden ser aprendidas o que pueden ser cambiantes. Entonces, el género, según Marta Lamas, son cuerpos sexuados y seres socialmente construidos, que hace parte hacia las conductas sociales que son enmarcadas dentro de una cultura. Eso es el género. ¿Listo? Y vamos a hablar el último punto, que es la igualdad y equidad de género, como si son esas palabras sinónimas o no. Entonces, la igualdad de género se traduce como el derecho moral y ético que deben de tener todos los seres humanos. ¿Sí? Son esos derechos que nos enmarca la parte legislativa. Y esta equidad es, sin más, esta equidad es tener derecho a todos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres, ser iguales en la inmensidad de las diferencias. Entonces, actualmente, y pues ya se han venido visto casos en que las mujeres somos un poco subestimadas por nuestro rol como tal, ¿sí? Pues nuestra figura estima sensibilidad. Entonces ellos nos subestiman a nosotros porque no tenemos esas capacidades que tienen los mismos hombres, como esa fortaleza, ¿sí? No, entonces son pensamientos erróneos que hay inmersos en las culturas y en las sociedades por los mismos roles que ejercen las mujeres. Entonces la equidad de género nos debe permitir eso, que las mujeres tengamos estos mismos derechos
que los hombres en todos los ámbitos sociales, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en el educativo, incluso en lo político, que tengamos roles importantes igual que ellos en la sociedad y que nos permitan desenvolvernos como seres humanos que también somos, ¿sí? Entonces, creo yo que sí es muy importante este tema de igualdad de género y equidad de género, que todos los tengamos presente, porque si bien son dos palabras, pero no son iguales, ya que cada una tiene sus enfoques dentro de las culturas y dentro de nuestro entorno. Entonces, sí es importante que como mujeres, nosotras mujeres, tengamos esa valentía y eso de defender nuestros derechos, igual que los hombres. No es porque seamos mujeres entonces ya vamos a ser cortantes con la parte varonil, no. Todos somos iguales, por ende tenemos todos los mismos derechos, ¿sí? Entonces, ahí también nos habla sobre que hay un derecho explícitamente, el número 3, que es subestimado y no valorizado dentro del rol, dentro de la sociedad, que es que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de una persona. Esto pues es el valor que más se vulnera dentro de la sociedad, porque no tenemos bien claro esto, que si bien somos iguales tenemos los mismos derechos, que es el derecho a la vida, a la libre expresión, a la libertad, ¿sí? Entonces creo yo que sí es muy importante tener muy claro estos dos temas de igualdad de género y la equidad de género. Gracias.